Ya para finalizar el semestre, nosotros hicimos la práctica número 6, que es la extracción de ADN. Los participantes en esta práctica fueron Crespo Gómez Juan José, Esquel Cruz David Isaac, Lamadrid Pérez Carolina Guadalupe y Martínez Piña Luis Eduardo. La docente que nos estuvo guiando en esta práctica fue la doctora Olivier Martínez Cruz. El objetivo de la práctica fue extraer mediante un método sencillo el ADN de un tejido vegetal y comprobar su extracción mediante la reacción de Disch. La introducción a esta práctica es que la extracción de ADN de una muestra celular está basada en el hecho de que los iones salinos son atraídos a las energías negativas del ADN. Esto permite su disolución y posterior extracción de la célula. Se empieza por rizar o romper las células mediante un detergente, ya sea un champú o un detergente, basándose su contenido molecular en una disolución buffer en la que se disuelve el ADN. En ese momento, el buffer contiene ADN y todo un sortido de restos moleculares. Entre ellos están el ARN, carbohidratos, proteínas y otras sustancias en menor porción. Las proteínas asociadas al ADN de gran longitud se habrán fraccionado en cadenas mucho más pequeñas y separado por acción del detergente o champú. Solamente queda, por tanto, extraer el ADN de la mezcla de buffer y detergente, para lo cual se utiliza alcohol isoalínico. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información hereditaria en todos los humanos y en casi todos los demás organismos. Organismos grandes desde mamíferos, reptiles, aves e incluso insectos a organismos pequeños como parásitos y bacterias. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN y la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular, pero también podemos encontrar una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias. Las bases de ADN se emparejan entre sí por las proteínas de adenina con timina y citosina con guanina para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato que juntos se llaman nucleótidos. Y los nucleótidos están dispuestas en dos hebras largas que forman una espiral llamada doble hélice. El procedimiento de la práctica es el siguiente. Se deberá de triturar el material orgánico, preferentemente en frío. Se van a trocear las verduras y se les deberá de añadir un poco de agua fría para a continuación triturarlas utilizando una licuadora. Se deberá de mezclar el puré con el tampón frío. Se agarran 5 mililitros del triturado y se depositan en un tubo de ensayo de gran tamaño. Se le deberán de añadir 10 mililitros de la solución amortiguadora en un estado frío y se deberá de agitar durante 2 minutos. Al hacer esto, se provocará que el puré rompa sus membranas celulares y los núcleos sin que estropee el ADN que se deberá de obtener. El contenido del tubo se deberá de separar en dos tubos de ensayo para prepararlos para la centrífuga y de esta manera se deberá de tener la misma masa en ambos. Se deben de poner en 5 minutos a 1000 rotaciones por minuto. Tras la centrifugación se debe de recoger el sobrenadante y se deberá de tener cuidado con no tomar el precipitado de cada uno de los ensayos. Esto se deberá de hacer con el uso de una pipeta Pasteur. Este sobredonante se deberá de poner en un vaso de precipitado pequeño para tomar la porción en la que se encuentra el ADN. Se añaden en el vaso de precipitados sobre nuestra muestra con mucho cuidado para evitar que caiga isopropanol sobre las paredes del vaso de precipitado, ya que hace que el ADN precipite la interfase propanol-agua. Tras añadir el isopropanol en nuestra muestra han quedado dos fases, una superior que contiene el isopropanol y una inferior que contiene el agua. Se introduce una varilla de vidrio en la interfase entre el isopropanol y el resto de la muestra y se da movimiento a la varilla con cuidado de uno a otro lado. Esto no se hizo en la práctica de ahora. En la reacción de Dish se colocó en una gradilla dos tubos de ensayo de 13% y se identificaron. Se pipetearon 2 mililitros de la fracción de ADN en el tubo número 1 y 2 mililitros de agua destilada en el tubo número 2. Se pipetearon 5 mililitros del reactivo de Dish en ambos tubos. Se mezclaron y se dejó en un baño María hirviendo por 15 minutos. En esto se deberá de observar un color azul violáceo y esto dará a entender que es una reacción positiva. En nuestra práctica no se dio un color azul,
Más bien empezó de un tono verdoso o incluso un tono oscuro. Lo que importa principalmente es que haya un cambio de color. Aquí, como se puede apreciar en los resultados, hubo un cambio de color, iniciando de negro y fue cambiando de poco a poco a un tono más azulejo, o mejor dicho, violentoso, por lo que la prueba dio positiva. También en estas imágenes se pueden apreciar el cómo estaban las capas divididas y en medio está el ADN. Bien, como conclusión de esta práctica, fue todo un éxito ya que se llevó a cabo la técnica de extracción de ADN, en este caso con la reacción de Ditcher, nos permitió tener una idea más cercana de los filamentos obtenidos en el tejido vegetal, en este caso de la calabaza que utilizamos anteriormente, así logrando ver las diferencias con el modelo de doble hélice de Watson y Crick, al igual que las características que ésta posee. Las bibliografías que fueron usadas para el uso de esta práctica. Muchas gracias.